en este ciclo de Lucas que vamos a recorrer este año, a mi gusto el más lindo. Las lecturas del bautismo tienen una connotación similar al espíritu del Adviento. Todo esto, estas lecturas las hemos escuchado y proclamado en Adviento, sobre todo la primera lectura, Isaías. La segunda es la carta a Tito, que es la lectura que se lee segunda en la misa de Nochebuena. Así que hay un espíritu de continuidad con lo que venimos charlando y reflexionando en Adviento y en Navidad. Pero este pasaje de Isaías, capítulo 40 del libro de Isaías, es uno de los textos fundamentales del libro. Con él comienza lo que se llama la segunda parte del libro de Isaías, que se llama el libro de la consolación de Israel. Por eso empieza así: consuelen a mi pueblo, la lectura que nos leía Ceci. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor, díganle que se terminó su tiempo de dolor. Díganle a mi pueblo que el castigo por sus pecados ya lo cumplió, que ahora empieza otro tiempo en el cual yo estoy con ellos y yo voy a hacer montones de cosas. El consuelo en la Biblia tiene muy poquito que ver con lo que nosotros entendemos por consuelo. Para nosotros consolar a alguien es acercarnos, le damos una palmadita, le decimos una palabra, o lo escuchamos, o estamos con él, lo cual está muy bueno, pero la cosa queda como está. El consuelo en la Biblia es Dios que conoce nuestra necesidad, que entiende nuestro dolor, que comparte nuestro dolor, pero lo supera. El consuelo de Dios quiere decir que esa realidad de dolor, aun cuando por ahí tengo que convivir con esa realidad un tiempo, Dios la va a transformar. Hay una transformación. El consuelo es hermano de la esperanza. No es solamente, hace unos días, recuerdan, celebramos los santos inocentes, ¿no? Y en la celebración de los inocentes se lee el texto de Jeremías. Se oyen llantos en Ramá, es Raquel que llora porque sus hijos están muertos y no quiere que la consuelen porque no van a volver. Por más consuelo que le tiren, Raquel no va a volver a ver a sus hijos. Nosotros ahora sí tenemos respuesta para eso. Nosotros ahora sí tenemos consuelo para eso. La vida eterna. Entonces, cuando alguien está dolido y sufrido porque perdió un ser querido, lo acompaño, pero además lo invito a la fe en algo que yo no lo puedo hacer, que yo no tengo ni poder ni imaginación para hacerlo, pero que lo hace Dios. Entonces, ahí sí hay consuelo, porque además, a pesar, del dolor que sigue acompañando y con el que sigo conviviendo, sé que Dios está haciendo algo distinto. Y no solamente lo sé, acá es importante, lo creo. Si yo les pregunto a todos ahora, si ustedes creen que Dios es capaz de transformar la realidad en la que vivimos, por el lugar y el momento en que estamos, todos me van a decir que sí. Ahora, mañana en la calle, el martes, el miércoles, el jueves, después de mirar televisión, después de andar con las redes sociales y todo eso, si pregunto lo mismo, no sé si el sí va a ser tan fuerte. No sé si nosotros creemos en todo lo que puede hacer Dios. Y tampoco sé si creemos de tal manera que lo hablemos, que lo anunciemos, porque acá lo único que le dice Dios a Isaías es: anuncien. Díganle a mi pueblo, después dice, proclamen, una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, este texto que lo atribuimos siempre a Juan el Bautista. Subite y gritá. O sea, pareciera que lo único que tenemos que hacer los hombres es creer y anunciar. El resto lo hace todo Dios. Dios es el que tiene el poder, el amor, la gracia para transformar la vida de los hombres. Y para eso viene Jesús.
Por eso Jesús es el Emanuel. Jesús es Dios con nosotros. Todo eso que Dios le dice a Isaías que anuncie es Jesús. Y Dios le dice a Isaías, yo voy a estar, bueno, hago un montón de cosas y al final dice, y yo los voy a apacentar como el pastor a su rebaño. Casualmente, entre comillas, Jesús viene y dice, yo soy el buen pastor. Aquel pastor que había anunciado Dios a su pueblo tantas veces, soy yo. Entonces, el Dios cercano, el Dios que viene a transformar, el Dios que consuela en serio, es Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se presenta ante Juan el Bautista, donde iban las multitudes. Ayer decía Marito, la sorpresa que le habrá causado a Juan. Sabemos que en otros textos que Juan se resistió a bautizarlo, porque eso era para pecadores. No es como cuando una dependencia y se equivoca y te dice, no, Señor, usted está con la equivocada. Juan le tendría que haber dicho a Jesús, no, vos ahí no, porque vos no necesitas lavarte. Es al revés, le dice Juan, ¿no? Vos tenés que lavarme a mí, no yo a vos. Y Jesús le dice, no, hagamos lo que es conveniente, le dice Jesús a Juan. ¿Qué es lo conveniente? Y conviene, a nosotros nos conviene que el Hijo de Dios se haga uno de nosotros y se haga lavar por nosotros. Porque Él es inocente, porque Él no tiene pecado. Pero San Pablo dice en la carta a los Gálatas, una de las expresiones para mí más fuertes de la Escritura, al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado. Le hizo sufrir las mismas consecuencias que sufrimos nosotros. Él no tiene pecado. Y sin embargo se pone en esa cola. ¿Por qué? Pura y exclusivamente por amor. No hay otra explicación. Todo esto es amor. Y si estaba desubicado en esa cola, también está desubicado en esa cruz. Y todo por nosotros, y todo por amor, y todo para liberarnos de nuestros pecados. Dice Pablo a Tito, nos purificó, nos liberó y nos recreó. Las tres cosas. Las tres cosas. Esto es el consuelo que decíamos hoy. Somos pecadores, nos duele el pecado, nos salvó. Tenemos la sensación o la tentación permanentemente de volver a caer, nos liberó. Pero además nos recreó, nos hizo capaces de hacer mucho mejores. Jesús no nos regala el bautismo para que nosotros no caigamos en manos del demonio. El bautismo no es solamente para eso. El bautismo es para que nosotros tengamos dentro nuestro el mismo espíritu que tuvo Él y seamos capaces de vivir como Él y seamos capaces de ir al encuentro de los demás a llevar consuelo. No a formar un equipo de perdedores que vivimos llorando y agarrándonos la cabeza por las cosas que pasan en el mundo y pensamos que esto no lo puede cambiar nadie. No solamente creer en el poder transformador de Dios, sino que ese poder lo tenemos nosotros. Se lo dice Pablo a Tito. Nos recreó, nos hizo parte de un pueblo que es capaz de hacer las mismas cosas que Él. Pero esto lo tenemos que creer, porque hay toda una espiritualidad hoy en la iglesia de sí, fuimos elegidos, sí, tenemos el Espíritu, pero esto de la misión más o menos. No tanto, en todo caso con los que están más cerca, el prójimo es una suerte de mal necesario, que con los que tenemos al lado tenemos que más o menos llevarnos bien y con eso nos vamos para el cielo. Es una espiritualidad bastante reinante hoy, que por supuesto tiene mucho éxito porque evita el compromiso. Pero ojo que nosotros tenemos el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús no nos hace buenos, nos hace santos. Y cuando tengamos que darle cuentas a Dios, Dios no nos va a preguntar si fuimos buenos. Nos va a preguntar si fuimos santos. Pero ¿cómo hacía? Y yo te di lo que necesitas para hacerlo. San Vicente decía, no es cuestión de hacer las cosas bien, hay que hacerlas como Jesús. Entonces, que yo tenga el Espíritu de Jesús me compromete tremendamente porque yo no fui bautizado con el Espíritu Santo, sino en el Espíritu Santo. Y no es un juego de palabras. Porque si es con el Espíritu Santo viene a ser como una cosa más que Dios me puso en mi vida. Ahora, cuando yo digo que fui bautizado en
el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos cada vez que bautizamos a alguien en la pila bautismal. Si soy bautizado en, quiere decir que soy de Dios, quiere decir que Dios me tiene envuelto, que me lleva, que me guía, que me acompaña, y entonces si yo no me creo capaz de transformar las situaciones que me tocan vivir es porque realmente no creo o porque realmente no quiero. Tengo todo a mi disposición para poder hacerlo, aún con todas las dificultades que tiene el mundo. Dios me quiere santo, no bueno. A veces el pretender ser bueno suena mediocre, porque parece que ser bueno es no ser malo. No es eso. Para nosotros la bondad es la forma en que respondemos al Espíritu de Dios y nos hacemos como Jesús. Y nos ponemos al servicio de los demás como Jesús. Y nos comprometemos con la vida de los demás y con nuestra propia vida como Jesús. Queriendo explicarle el compromiso con el prójimo a sus discípulos, les decía, San Vicente hay una meditación muy linda de él, que empieza diciendo, hay mucha gente inútil en la iglesia. En el tiempo de San Vicente, hoy ya no, pero hay mucha gente inútil en la iglesia que sería la que, teniendo el Espíritu, lo privatiza, lo usa para sí mismo y nada más, como una suerte de cuidador, como una suerte de protector. Dios no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo a nada. Y con aquellos como San Vicente, como María, como tantos santos conocidos y tantos santos y santas anónimos en el mundo de hoy, sigue recreando, sigue transformando. Lo único que necesitamos es creer verdaderamente en ese poder transformador de Dios, es creer que nosotros tenemos el mismo poder y contárselo a los demás. No tener miedo de hablar de Dios, no tener miedo de generar esperanza, no tener miedo de consolar como verdaderamente debemos hacerlo, como lo hace Dios con nosotros. Rezamos el credo. Creo en Dios.